Buenas tardes. A nombre de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, les damos una cordial bienvenida a la tercera y última fecha de este noveno seminario de análisis y perspectivas de la educación en el Perú, denominado Bicentenario, Desafíos Educativos en Contextos de Incertidumbre y de Esperanza. Hoy, jueves 22 de octubre de 2021, saludamos a quienes nos acompañan por medio del Zoom y en la retransmisión vía el canal de YouTube de la Facultad de Educación PUC. Iniciamos la sesión del día con la conferencia Los desafíos de la educación actual y la transformación digital. En este marco, corresponde presentar a la magíster Irene Pardo Castán, quien es actual jefa de educación virtual de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es especialista en formación docente, diseño instruccional, e-learning e innovación educativa. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el diseño y gestión de proyectos, maestrías, programas, diplomaturas y cursos, incorporando tecnologías de la información y comunicación. Bienvenida y adelante, magíster Pardo. Muchas gracias, Tatiana, por esta bienvenida tan calurosa, y asimismo yo quiero dar la bienvenida en esta tarde soleada de Lima a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en la sala, en este seminario de análisis y perspectivas de la educación en el Perú, Bicentenario, Desafíos Educativos en Contextos de Incertidumbre, y de manera muy especial y muy afectuosa al doctor Lorenzo García Aretio, quien nos acompaña desde España y quien ha estado siempre muy cerca a nuestra Facultad de Educación y a nuestra Universidad Católica durante todos estos años, y quien va a tener el honor de presentar la conferencia central. Agradecer también, con un caluroso y el aprecio de siempre, un caluroso abrazo y el aprecio de siempre a nuestro gran maestro Alberto Patiño, con quien hemos compartido grandes aventuras en este mundo de la educación a distancia, semipresencial, online, etc. La dinámica de esta sesión, solo para dar algunas pautas de juego, digamos, tiene la siguiente secuencia. El doctor García Aretio tendrá 30 minutos para poder hacer su presentación. De manera continua, el profesor Alberto Patiño va a tener 15 minutos para poder hacer los comentarios respectivos, y en el camino y en el transcurso de ambas presentaciones les pedimos por favor a todos los participantes de la sala que tienen el chat de esta sesión de Zoom activado, de tal manera que puedan ir haciendo sus consultas a través del chat, pues al final de la sesión vamos a tener unos 15 minutos para poder recoger o resumir o integrar algunas preguntas en las que el tiempo nos permita, de tal manera que tanto el profesor García Aretio como el profesor Patiño puedan dar respuesta a las dudas que ustedes tengan a bien formular. Esa es la dinámica de la sesión, y sin más, y para poder aprovechar el tiempo lo más posible, vamos a presentar a nuestro conferencista central de esta tarde, el doctor Lorenzo García Aretio. Todos los conocemos, y además porque es de casa también, es de la UNED, pero también es de casa de nuestra universidad. Es catedrático emérito de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de la UNED de España. Es director titular de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia desde el año 2000 hasta el año 2021, y actualmente es presidente de honor de dicha Cátedra UNESCO. Ha sido decano de la Facultad de Educación de la UNED desde el año 2003 hasta el año 2012. Es editor de la Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, RIED. Lo conocemos por la gran publicación y la gran cantidad de textos que nos ha compartido siempre, alrededor de 46 libros y más de 150 artículos, y es, por supuesto, doctor honoris causa en 4 universidades de 4 países distintos. Sin más preámbulo, nuevamente le agradecemos, doctor García Aretio, que comparte este espacio con nosotros. Lo recibimos con los brazos abiertos y le damos pase a su presentación. Bienvenido. Muchísimas gracias, mis queridas amigas
mis queridos amigos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la que efectivamente me siento parte, al ser profesor honorario de la Facultad de Educación de esta querida universidad peruana. Bien, vamos sin más dilación, me van ustedes a permitir que comparta pantalla. Perfecto. Bien, bueno, pues los desafíos de la educación y la transformación digital es el tema que se me requirió para este congreso y vamos a ir a ello, mis queridas y mis queridos amigos que estén inscritos en este congreso y que me estén viendo desde distintos países y áreas de la querida Iberoamérica. Miren, el desarrollo de la presentación lo voy a ligar a este esquema que tienen ustedes en la pantalla. Aquí estamos viendo que estaremos con la educación siempre, el nuevo contexto como desafío, los estudiantes, los docentes, las tecnologías, el desconcierto e inseguridad que provoca este cambio en el que estamos inmersos para, al final, llegar a unas breves conclusiones. Bien, pues vamos a ello. La educación siempre y primero. La educación siempre y primero. Situémonos en la educación formal, la educación sistemática, reglada, oficial, no, la educación no formal o la informal, la sistemática, la del sistema educativo. La represento ahí en una escuela clásica, antigua, lógicamente presencial. La educación formal, ¿cuándo? Me voy a referir al hace tiempo, en el preconfinamiento y mucho antes, décadas atrás. ¿Cómo era esta educación? ¿Para qué? ¿Para qué se educaba antes? Pues se educaba, vamos a situar esa educación presencial, para el logro de los aprendizajes valiosos. Aprendizajes valiosos. Nos lleva esto a sintetizar con pocas palabras una sencilla pero profunda definición de educación. Lograr en el otro aprendizajes valiosos. Si los aprendizajes no son valiosos, no educamos. Pudiéramos estar enseñando, instruyendo, pero no educando si los aprendizajes, insisto, no son valiosos. Y esto es en el preconfinamiento, en el confinamiento, en el posconfinamiento y hace 10 décadas también. ¿Para qué? Ese es el para qué, aprendizajes valiosos. ¿Y cómo? Pues esos aprendizajes valiosos los podemos lograr a través de un diálogo. Si no existe comunicación e interacción, no puede haber educación. Un diálogo que ha de ser didáctico. ¿Qué queremos decir? Un diálogo que tenga intencionalidad pedagógica. Si no existe intencionalidad pedagógica, no estamos educando. Estaremos haciendo otra cosa. O serán los aprendizajes invisibles o la educación no formal. Intencionalidad pedagógica. Un diálogo didáctico de carácter presencial que se apoya en recursos y en tecnologías para un mejor logro de esos aprendizajes valiosos. Y que además siempre ha intentado ser personalizado. Con ello hemos querido decir que se ha intentado siempre en la historia de la educación ligar ese proceso al individuo, al alumno, al estudiante, al grupo. Sería una especie como de educación y enseñanza a la medida. Siempre se ha intentado esa adaptación con mayor o menor éxito. Bien, aquí las tecnologías, los recursos en esta educación presencial, siempre las hemos tomado como complemento. Es un complemento esta tecnología para lograr la mejora de los aprendizajes, para lograr mejor consolidar esos aprendizajes. Si damos un paso más, seguimos con la educación formal, cuándo, para qué y cómo. Pero hemos cambiado el fondo de la pantalla, como pueden ustedes ver. El cuándo, ahora nos estamos refiriendo al confinamiento y a estas épocas de post-confinamiento. Entonces, ese sería el cuándo, y yo ahí quiero hablar de educación también. Y si hablamos del para qué, pues igualmente en el para qué llegamos a intentar el logro de aprendizajes valiosos. Seguimos con los aprendizajes valiosos, con intentar los aprendizajes valiosos en esta educación, en la de antes y en la que venga. Queremos hablar de una educación ya de tipo digital. ¿El cómo? Pues con un diálogo
Igual que antes, comunicación, interacción, didáctico con intencionalidad pedagógica, mediado. Aquí ya hay una diferencia con recursos y tecnologías. También antes había recursos y tecnologías, pero con un matiz. Flexible, gran palabra de todos los sistemas nuevos basados en componentes, en soportes digitales, donde la flexibilidad la referimos al espacio, al tiempo. Lo pongo en rojo porque con el confinamiento y el post-confinamiento a veces hemos ocultado las demás variables y nos hemos centrado, solo había debate, y en Internet solo había debate sobre el espacio, el aquí, en el hogar, el tiempo, síncrono, asíncrono. Pero yo hablo de flexibilidad de esas dos variables, también del ritmo, de los recursos, de los métodos, etc. Personalizado, un diálogo didáctico mediado, flexible, personalizado, como decíamos antes, adaptado a individuo y grupo, poca diferencia, e integrado, insistencia en ello, con las restantes variables. ¿Qué diríamos ahora entonces? Pues miren, que aquí los recursos y las tecnologías se configuran como una necesidad. Recuerdan que antes habíamos hablado de los recursos y tecnologías en la presencial como un complemento. Atención, es matiz importante que los docentes tenemos que considerarlo. En este caso, tenemos que utilizar esos recursos para la mediación. Y otro detalle es que en la personalización, que se mantiene esta característica igual, adaptado a individuos y grupos, en la personalización nos apoyamos en todo lo que son los grandes datos, Big Data, las analíticas de aprendizaje que nos hacen tener información, registros, evidencias, rastros que dejan nuestros estudiantes en las plataformas digitales, en las redes sociales, y las analíticas nos permiten localizar dónde pueden estar las debilidades, las lagunas, las dificultades, etc. Y finalmente integrado con las restantes variables. ¿Cuáles serían las diferencias entonces entre los dos contextos que les he dibujado? Ahí las tienen básicamente. Mediación, flexibilidad, analíticas e integración. Palabras mágicas que si las tenemos y las tomamos en serio, sí que nos pueden dar mucho juego para la mejora de los procesos educativos, de las acciones educativas que hagamos en nuestras respectivas universidades, en nuestros respectivos centros. Volvemos a la diapositiva anterior, pero fijando abajo con dos flechas en rojo, lo de el diálogo didáctico variable integrado con las restantes variables. Aquí nos podemos preguntar, ¿con cuáles? ¿Con cuáles restantes variables? Pues miremos la siguiente diapositiva que fija en la pantalla unas variables que podemos denominar alterables. Hay variables inalterables en las que los docentes no podemos actuar, qué sé yo, el sexo, la raza de los estudiantes. No podemos actuar sobre el contexto, aunque atención con el contexto, que después no nos referiremos a él. Es decir, son inalterables, nosotros no podemos incidir. Pero esas otras que están en la pantalla sí son de incumbencia clara docente, institucional, de los centros educativos, porque las podemos modificar. Las podemos, en el buen sentido de la palabra, manipular en el orden del logro de esos aprendizajes valiosos. Variables alterables. Esas son las variables a las que me refería antes con la integración. ¿Qué sucede? Que esas variables toda la educación está en un determinado contexto, en un determinado entorno. Que ese contexto entorno sería una variable inalterable. Nosotros poco podemos hacer ahí, más allá de concienciar, etcétera, etcétera. Pero poco más en nuestra acción educativa del día a día. Pero está ahí ese contexto y no lo podemos obviar. Bien, si de esas variables destacamos, ahí las tienen ustedes en rojo, unas cuantas, nos quedaríamos con esto que yo señalo. El contexto, como relevante fundamental en el que nos tenemos que mover como educadores, como docentes, como profesores, la propia docencia, el aprendizaje y la tecnología. Pues vamos a ello. El contexto. El nuevo contexto realmente como desafío, como reto. Ustedes en este congreso están hablando de retos, están hablando de desafíos, están hablando de transformaciones. El nuevo contexto como desafío. Miren ustedes esta imagen, seguro que la han visto ustedes en multitud de ocasiones, porque son estudios que hacen algunas empresas referidos año tras año, los actualizan. En este caso, del año 2021 es lo que tienen ustedes ahí. ¿Qué sucede en Internet en 60 segundos, en un minuto? No me voy a detener, simplemente pues destacar que, por ejemplo, para que nos hagamos una idea de lo que pasa en un minuto, que se suben 500 horas de contenido a YouTube. Se suben. No es que se bajen, no es que se descarguen. Se suben a YouTube 500 horas de contenido. O, por ejemplo,
que se comparten 695.000 historias en Instagram. O, por ejemplo, que en ese minuto se han realizado compras online por un valor de $1.600.000. Un minuto. O, y esto ya es un número, 69 millones de mensajes se han enviado de Facebook y WhatsApp. Me voy a quedar con ese número, por lo escandaloso que es, 60 segundos, me voy a quedar con él porque ¿recuerdan ustedes lo que pasó hace 15 días? Hace 15 días, 5 de octubre. La mitad del mundo se quedó sin Facebook, Instagram y WhatsApp. No sé si a ustedes les afectó, aquí sí. No sé si ustedes estaban en la otra mitad del mundo. Aquí sí afectó. Y además los reportajes en televisión eran tremendos. Una mitad de la población mundial se quedó sin eso y parece que esa parte de esa mitad de la población no podía vivir, se asfixiaba. Miren, multipliquen por favor esta operación sencilla que tengo aquí, los 60 minutos, o sea, los 60 minutos de una hora, por 3 horas y media. ¿Por qué pongo 3 horas y media? Si dice usted que son 7. Sí, pero como era la mitad de la humanidad, lo multiplicamos por 3,5. Y eso lo multiplican por los 69 millones de mensajes que se dejaron de enviar. ¿Se imaginan la cifra que sale en las 7 horas que duró aquel corte en la mitad de la humanidad? Eso es para que se hagan idea de en qué contexto nos estamos moviendo. El docente, el profesor, el responsable educativo que quiera cerrar los ojos ante estas evidencias, lo va a llevar mal de cara a tener un cierto éxito en su labor como docente. Algún dato más. El 85% de los trabajos que habrá en 2030 es pasado mañana. Aún no se han inventado. Desaparecen puestos y se sustituyen por robots. El 90%, 9 de cada 10 alumnos, cree que va a tener un trabajo diferente al de los padres cuando inicien su andadura. El 90%. El entorno laboral es muy permeable. Se colabora a nivel profesional en otras profesiones que antes eso era inasumible, ¿no? Es decir, se terminan los estudios en la universidad y ya tengo trabajo para toda la vida. Eso evidentemente se terminó. Son trabajos sucesivos y nunca para toda la vida. Las profesiones del futuro, está claro, van a ser tecnológicas. Y el confinamiento transformó la relación del sistema no educativo, el sistema social, con la tecnología. Transformó esto, pero evidentemente en la educación nos afectó de manera clara. Amigas, amigos, nunca, jamás se produjeron tantas innovaciones disruptivas en tan corto periodo de tiempo como ahora en la sociedad digital. Y si a eso le agregamos, y con la pandemia, saben ustedes que hay estudios sobre esto, cuántos cambios se han generado y se van a avanzar en estos meses, en estos años cercanos, precisamente a raíz de todo lo que trajo la pandemia, aquello de las oportunidades que traen las grandes crisis. Son épocas diferentes y nosotros nos ha tocado vivir en esta época. Quien les habla es una persona ya mayor, ya con bastantes años, pero seguramente me están escuchando muchos docentes, muchos investigadores, mucho más jóvenes, pero no me quiero referir solo a ellos. Me estoy dirigiendo también a los de mi edad, o a los que tengan 20 años menos que yo. Esta es la realidad que no podemos obviar. Miren, vamos a ver si entre los que me puedan escuchar en directo o luego cuando se haga la grabación, tienen 40, 50 o más años. Si tienen 40, 50 o más años, no les será difícil recordar 25 años atrás. ¿Cómo escuchaban música? Comparado con ahora, ¿cómo lo hacen ahora? ¿Cómo se informaban hace 25 años? ¿Cómo se tomaban las fotos? ¿Se almacenaba información? ¿Cómo nos comunicábamos? ¿Cómo veíamos películas? ¿Cómo reservábamos los viajes? ¿Cómo comprábamos? ¿Cómo educábamos? ¿Cómo enseñábamos? ¿Cómo aprendíamos hace 25 años? No nos cuesta demasiado trasladarnos este tiempo atrás. Ahora, ¿cómo es el contexto? Comparándolo con el de hace 25 años. Si es que parece que ha pasado una eternidad y ha sido un pispás de tiempo. Ha cambiado todo tanto. ¿En qué entornos nos estamos moviendo? Antes les he puesto unos ejemplos. ¿Qué retos educativos para el futuro? Esta es la pregunta clave. ¿Cómo lo hacemos? ¿Sobre qué, cómo, dónde, cuándo educar? Mis queridos amigos, ¿evolucionamos? ¿Hacemos reformas?
cambios, transformaciones, o realmente estamos ante la obligación de hacer disrupciones? Cuando hablamos de disrupción, estamos hablando de que productos y servicios nuevos llegan a sustituir a los que les precedieron, los llegan a sustituir. Es decir, por ejemplo, por poner un ejemplo, el teléfono de cable con el smartphone de hoy. Por ejemplo, está claro qué diferencias hay, con todas las preguntas que le he hecho anteriormente. Ahí ha habido disrupciones claras. Acometemos también una ruptura, un cambio drástico en educación. Los estudiantes, la tercera parte, muy breve, muy breve. Ven ustedes estos dos esquemas que les pongo en la pantalla. Aquí se hablaba de los nativos, de los inmigrantes, de los residentes en las redes, de los visitantes. Han sido dos visiones que dieron mucho que hablar, mucho que escribir en las 2 décadas anteriores. Bueno, sobre los nativos ha sido muy debatido, evidentemente. Bueno, el nativo precisa de ese profesor con competencia digital para que le enseñe algo más allá de teclear con mucha rapidez en un smartphone o en una tableta. No me voy a detener en eso, porque lo que les voy a poner en la siguiente pantalla es un esquema, una síntesis, para decirle es que efectivamente los estudiantes que nos encontramos ahora, los niños, los adolescentes, los jóvenes que nos encontramos en nuestras aulas son muy diferentes. Viven parte de su vida en línea. Ahí viven, están constantemente. Ahí en la red establecen relaciones de interés, no relaciones de espacio, como lo hacían antes en la plaza o en el campo de deportes. Pertenecen a varias comunidades y redes virtuales, no solo a una. Les cuesta distinguir entre lo real y lo virtual. Seamos conscientes de esto. Demandan información ángel inmediata, ya, a golpe de clic. Gustan de hacer varias cosas a la vez. Lo gráfico, lo audiovisual les entra mucho mejor que el texto duro y seco. Seamos conscientes de esto también. Entienden bien todo el mundo hipertextual. Les gusta aprender jugando, la gamificación. Y también un problema, les gusta compartir la identidad digital. Creo que tenemos que estar también en esto en guardia. Claro, yo ante esto que está en la pantalla diría, docentes, queridos colegas, ¿ignoramos esta realidad? Hombre, entiendo que la mayoría de ustedes no, pero puede haber algún reacio. Decir, bueno, no, yo como antes, que siempre esto nos ha ido bien y estos cambios, ¿lo ignoramos? ¿Hasta dónde? Pues miren ustedes, la realidad es que si lo ignoramos, los nativos se van a quedar huérfanos y los residentes se van a quedar inmóviles. Y la responsabilidad, buena parte de la responsabilidad, va a ser nuestra. Nuestra, de los docentes. Los docentes son relevantes. Se nos ha considerado puente entre la sociedad, el saber, el conocimiento. Siempre se ha considerado como relación de calidad. Si los docentes son buenos, la educación funciona. Se nos ha echado encima la responsabilidad del futuro. Pero qué tremendo, ¿no? Pero ¿dónde va a parar? Vamos a ser responsables de preservar la cultura, de introducir innovaciones. ¿Toda la responsabilidad va a ser nuestra? Hemos sido considerados como referente, como modelos en la sociedad, en los pueblos, en las ciudades. Los cambios están ahí. Lo que sucede es que la educación siempre ha ido más lenta. Y se han producido rupturas muy fuertes. Antes nos hemos referido a algunas. Nuevos escenarios aparecen. Aparecen también nuevas fuentes. Hay un desconcierto brutal. El papel del docente es complicado. Se nos exige mucho. ¿Qué pasa con los referentes pedagógicos? Después diremos algo. La autoridad puesta en el alero. Somos o nos exigen ser supermanes. Los compromisos. Claro, un compromiso laboral porque trabajamos, tenemos un contrato con el Estado, con el gobierno o con una empresa privada, una institución privada, una universidad privada. Tenemos un contrato laboral. La profesionalidad como docentes, como profesores, ese compromiso ético, la deontología del buen profesor, ese compromiso de actualización permanente, formativa, y las competencias, sí, científicas. Si usted es profesor o profesora de física nuclear, tiene que ser el que más sabe de física, intentar actualizarse en física nuclear. La competencia pedagógica para saber transmitir esos contenidos, para lograr esos objetivos, esas competencias a los estudiantes, aquellos aprendizajes valiosos a los que me refería antes. Competencia pedagógica. Competencia tecnológica, que no quiero decir que sea la más importante, ni mucho menos, pero que ahora es necesaria. Les hablaba antes de la necesidad. Competencia digital, competencia tecnológica y, sobre todo, si estamos en la universidad, competencia de carácter investigador.
Este sería Nos quedan 5 minutos, doctor García Aretio. nuestro docente. ¿Qué diríamos aquí en nuestro docente? ¿Qué perfil de docente? Pues el perfil de docente se lo dibuja a ustedes en la pantalla. Todos estos adjetivos que les voy proponiendo están escritos en orden alfabético y son una serie de adjetivos que todos son positivos. Como ven ustedes, son todos maravillosos, pero nos están pidiendo que seamos Superman. Nos piden que seamos todo eso. La literatura pedagógica habla de todos esos términos. Miren, si esto lo consideramos como retos para hoy, ustedes hablan de retos, yo me atrevería a marcar estos: actualizado, agitadores, que de alguna manera estén pensados para convencer, para innovar, conectados, una sociedad digital, dialogantes, didactas, educadores siempre con mayúscula y grandote, facilitadores, flexibles, guías, innovadores, integradores, líderes, moderadores, motivadores, orientadores, receptivos, tecnólogos, teóricos, no lo olvidemos, tutores. Yo destacaría para ahora esto, sin despreciar todo lo demás. En cuanto a las tecnologías, aquí muestro una serie de posibilidades: mejoran la calidad, destacan la presencia del docente, promueven lo social y lo cognitivo, enriquecen metodologías, contenidos, facilitan la flexibilidad, promueven la autorregulación y se pueden lograr excelentes resultados si es que se manejan dentro de un adecuado modelo pedagógico. Pero tecnologías, atención, no como reto, no como mera adición, no que agregamos, que colocamos ahí las tecnologías, no, integradas en la filosofía, en la planificación, en el desarrollo curricular de nuestros centros, de nuestras clases. Unas reflexiones que han llegado para quedarse, que con la pandemia aprendimos para quedarnos con lo bueno, que como en otras profesiones, atención, las tecnologías no sustituyen, hacen más eficaces a los docentes. Y también se pueden valorar unas posibilidades que son interesantes para cursos, para actualizaciones, para promover cursos especiales de refuerzo, etc. Y no olvidemos que las tecnologías salvaron el sistema educativo a nivel mundial. Si el COVID-19 hubiese sucedido hace 50 años, millones de estudiantes habrían perdido un año. Sin embargo, amigos, su uso no garantiza el éxito. Buenas tecnologías y ya está todo resuelto. De ninguna manera. Precisan de la concordancia con las otras variables. Pero para ello se hace necesario que todo el mundo tenga conectividad, el derecho universal a la conectividad, derecho universal a la educación. Oiga, sí, pero si no hay conectividad, si no tengo acceso a dispositivos y a las tecnologías, si faltan infraestructuras, ahí está, sin embargo. Entonces hay un desconcierto y una inseguridad clara. Preguntas clave: ¿qué enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Dónde? ¿Cuándo? Es decir, miren ustedes este esquema, qué clarificador es. Pasamos en el tránsito de lo sólido, de lo estable, de lo repetitivo, de lo cierto, lo que está en los libros, la verdad del profesor, la verdad de la escuela, la verdad de las bibliotecas, las certezas absolutas, a lo líquido, a lo que se nos escapa, a lo voluble, a lo incierto, a lo complejo, a lo ambiguo. ¿Cómo transitamos así? En los docentes las referencias ahora son débiles o inexistentes y ello genera una permanente inseguridad. Esto es tremendo. Esto es tremendo como para que se junten ustedes los equipos docentes y reflexionen sobre ello. Inseguridades porque si nada es duradero y sí cambiante y a gran velocidad, mis queridos amigos. ¿Educar para qué mundo? ¿Para el de hoy? ¿Para el de mañana? ¿Para el de cuándo? ¿Para qué sociedad? ¿En qué actitudes y hábitos? ¿En qué compromisos y valores? ¿En qué costumbres? Esto genera dilemas, con desconciertos, incertidumbres y, en efecto, un mundo tan cambiante tambalea los principios pedagógicos, principios que han sido permanentes durante siglos, y por falta de solidez de los nuevos principios, estos que abundan tanto en Internet, la pedagogía se quiebra, se tambalean las referencias, los modelos, los valores. Hay mucha inseguridad, mucho desconcierto, mucha incertidumbre. Y, amigos, concluyendo, las respuestas a qué enseñar, cómo enseñar, dónde enseñar, cuándo enseñar, pues a través de apertura, de mediación, de flexibilidad y con capacidad de personalizar e integrar variables. Si fuésemos capaces de esto, estamos educando a los niños del presente para que en el futuro se puedan desenvolver adecuadamente. Por eso hay que reforzar los compromisos y competencias docentes para esa sociedad digital. Formación, capacitación del docente. Porque
Si lo digital no penetra en el recinto educativo, fíjense ustedes las dos imágenes que tengo en la pantalla. Los tiempos escolares serán un martirio. Pobre chiquito que está abajo a la derecha. Lo son ya en muchos casos. Para muchos estudiantes que saben buscar información puntual a golpe de clic y que aprenden fuera de los muros como este que está en la pantalla. Los cambios están ahí, amigos, y no podemos vendarnos los ojos ante ellos. No existe otra opción que la de aceptar e integrar la disrupción digital para que la educación camine en la misma dirección y a la misma velocidad que el mundo sociolaboral. Sería mucho pedir que debería ir delante la educación de ese mundo sociolaboral. A eso no vamos a llegar, pero lo que no podemos ir es tan detrás del desarrollo del mundo sociolaboral, de las empresas, de la investigación, de la generación de conocimiento. Ya terminando, primero, si la educación tradicional reglada no cambia, no rectifica, va a ir cavando su propia tumba. Soy así de drástico. Si el sistema educativo no se adapta a esta sociedad digital, la sociedad digital se lo va a llevar por delante, tal y como es ahora, evidentemente. Y no olvidemos que la calidad del trabajo futuro, del trabajo de la sociedad futura, va a depender, como siempre, de que se generen aprendizajes valiosos, que era con lo que empezábamos esta conferencia. Amigos, ahora o nunca. Apostemos por esta transformación innovadora, por la flexibilidad, por el dinamismo y por la integración de variables a los que me he venido refiriendo. Ha sido todo, amigos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor García Aretio. Creo que ha sido un espacio de reflexión, de cuestionamiento también, y por supuesto de motivación y de búsqueda de nuevas preguntas para encontrar nuevas respuestas en un mundo tan cambiante y tan desafiante como el que estamos viviendo ahora, y de rescatar, por supuesto, aquellas cosas de la educación y de la esencia de la educación que permanecen a través del tiempo. Sin más preámbulo, le agradecemos, por supuesto, muchísimo su presentación y vamos a dar pase a 15 minutos de comentarios de parte del profesor Alberto Patiño, quien es máster universitario en e-learning por la Universidad de Santiago de Compostela en España. Tiene un diplomado en redes digitales para educación a distancia por la Universidad de Murcia, también de España. Un diplomado de educación a distancia y de adultos por la UNED de España. Es licenciado de nuestra casa de estudios, docente ordinario del Departamento de Educación de nuestra casa de estudio también de la Universidad Católica. Ha sido presidente del plan piloto del proyecto de educación a distancia del Ministerio de Educación del Perú. Ha sido también director pedagógico del proyecto Huascarán del propio Ministerio de Educación, coordinador de las diplomaturas de especialización en gestión y didáctica. Ha sido coordinador en el Perú de Euromime, que fue un máster europeo en ingeniería de los medios para la educación con un conjunto de 4 universidades internacionales. Ha sido coordinador de educación a distancia de nuestra Facultad de Educación de la Universidad Católica desde el año 2003. Ha sido jefe de proyecto en nuestra casa de estudio y coordinador general de diversos eventos, entre los que podemos destacar el Congreso Internacional de EduTech en el año 2019, en colaboración Iberoamérica con España. Entonces, sin más, vamos a darle una calurosa bienvenida al profesor Patiño y 15 minutos, Albertito, para poder comentar la presentación del doctor García Aretio. Adelante. Muchísimas gracias, Irene, por esa presentación. Realmente impresionante la exposición, como siempre, ¿no?, de nuestro gran maestro Lorenzo García Aretio, a quien tengo el honor de comentar esta tarde. Yo les decía en privado en algún momento que me sentía un poco inhibido para comentar a un maestro grande entre los grandes, que con sus ideas sobre todo en educación a distancia ha iluminado nuestro pensamiento y nuestra práctica en toda Iberoamérica. Creo que su exposición ha sido muy amplia y yo, en función del tema de la transformación digital, he querido seleccionar algunos tópicos que creo que pueden ser significativos
importantes para nuestra realidad en este seminario de análisis y perspectivas de la educación en el Perú. Claro, si entendemos que la transformación digital implica la integración digital de todas las áreas de una institución, de un sistema, implica casi necesariamente la reelaboración digital de productos, procesos y estrategias. Y me parece que eso es importante. Quiero destacar además que el profesor García Aretio nos decía que la tecnología debería contribuir a mejorar la calidad de los aprendizajes a través de la intercomunicación didáctica, a través de la producción social y colectiva de significados y también, por ejemplo, de las simulaciones de fenómenos científicos. Un primer problema tenemos aquí en el Perú, quiero tomarlo a partir de una de las tópicos que nos ha presentado el doctor García Aretio. El acceso, equipamiento y conectividad. Sin acceso a las redes digitales, sin equipamiento adecuado, sin la conectividad, es muy difícil hablar de transformación digital. Imposible. Y la pandemia, como nos decía el doctor Lorenzo García Aretio, ha puesto en evidencia las desigualdades sociales y la enorme brecha digital en nuestro país, el Perú. No todos los estudiantes en esta pandemia han podido conectarse. El acceso a Internet se ha convertido en el mundo entero y sobre todo ahora en el Perú en un derecho humano fundamental y su logro va a ser un elemento muy importante de equidad social. Como hemos visto durante la pandemia, el Ministerio de Educación creó un programa que todos conocemos, Aprendo en Casa. Aprendo en Casa se emitía por televisión. Y por televisión no fue sino un programa de emergencia, porque era simplemente la transmisión unilateral de información. Muy difícil que a través de la televisión masiva, además, pudiera encargarse actividades de aprendizaje y pudiera ver ese feedback entre docentes y estudiantes. Otra forma era que los docentes subían a la web de Aprendo en Casa, bajaban las sesiones de aprendizaje, le hacían alguna adaptación. Los docentes han hecho un trabajo heroico. Han utilizado las redes sociales para procurar ese diálogo didáctico del que nos habla el doctor García Aretio, pero no se les ha dado los instrumentos necesarios. Y hemos visto en los medios, en los periódicos, en la televisión, niños trepando los cerros, familias enteras, padres de familia guiando a sus hijos para tener acceso al programa Aprendo en Casa por radio, por televisión y no se diga por internet. Y sin embargo, como decía Raimondi, somos un mendigo sentado en un banco de oro. Tenemos una enorme red dorsal digital que une ya 23 regiones del Perú con Lima, que es una red de alta tecnología de banda ancha que no está utilizado por razones comerciales, de competencia, etcétera, que el gobierno debería haber resuelto ya en la anterior gestión y que ahora veo pocas perspectivas de resolverse. Esa red dorsal digital del Perú permitiría una conectividad muy grande, porque ya en 5 de estas 23 regiones hay conectividad hasta provincias, distritos y centros poblados. Creo que hay que resolver urgentemente este problema de equipamiento y conectividad en el Perú. Un segundo problema que ha tocado el doctor García Aretio en una dimensión muy amplia, que yo quiero tocar un aspecto que es fundamental, que es la formación del profesorado. Por supuesto, en educación superior estamos procurando la formación en didáctica de los profesores, porque
acá son ingenieros, son filósofos, geógrafos, etcétera, y no han tenido muchas veces formación en didáctica. Pero también hace falta una formación en el uso instrumental incluso de las tecnologías digitales. En el país esto sería un paso bien importante. Ya venimos de largo tiempo de capacitaciones, pero muy parciales, muy iniciales, que no han dotado, que no han generado las competencias necesarias para el manejo de la tecnología en nuestro país. Creo que ahí hay una tarea bien importante, tanto a nivel de didáctica, de uso didáctico de las tecnologías, como a nivel de la operatividad de las tecnologías digitales. ¿Para qué? Para que, como decía, y voy a citar una vieja frase que decía, la presencia de las computadoras trasciende. Nos estamos obligados a cambiar efectivamente el proceso de aprendizaje, por ejemplo, si se modifica el balance entre transmisión de conocimiento y la producción de conocimiento por parte de los estudiantes. A eso tenemos que ir, a que los docentes aprendamos a generar las condiciones del aprendizaje, a mejorar la calidad del aprendizaje, procurando que los estudiantes produzcan estos conocimientos que estamos persiguiendo. Un tercer reto que es bien importante es la veloz ampliación de lo que se ha llamado la modalidad híbrida. Seguramente superada la pandemia, volveremos a la presencialidad. Habrá seguramente un momento de tránsito en que al regreso de la presencialidad combinaremos sesiones presenciales con sesiones a distancia a través del uso de tecnologías en nuestra educación, en todos los niveles y modalidades. Pero cuando volvamos, si es que volvemos a la presencialidad, el uso de las tecnologías digitales, el uso de la educación híbrida va a mantenerse porque es una necesidad. Ya no puede haber, como decía el doctor Gorgiarito, la escuela antigua. No tenemos que regresar a la antigua escuela. Tenemos que regresar a una escuela que combine e integre creador y productivamente las tecnologías, y para eso en este país tenemos que prepararnos. No le estamos en este momento, ni en equipamiento, ni en conectividad, ni en capacitación docente. Hemos avanzado, no podemos negar. Han habido esfuerzos importantes del Ministerio de Educación, de las universidades. ¿Cuántos años hemos trabajado y he compartido esas experiencias de capacitación docente en la integración de tecnologías en la educación? Pero el camino por recorrer es muy vasto y creo que tenemos que adentrarnos en ello. Otro tema, ya tal vez más técnico. Un minuto, Alberto. Bueno, creo que tenía un poco más, pero no importa. Y quiero leerlo. Quizá uno de los más importantes retos será utilizar sistemas inteligentes para construir y recomendar itinerarios de aprendizaje personalizados que adapten contenidos y experiencias de aprendizaje a las características individuales y a los ritmos de cada estudiante e incluso de los dispositivos que utilizan. Yo creo que ese es uno de los retos más grandes para el futuro en este país y en todo el mundo. Uno de los más grandes es esa personalización a través de la inteligencia artificial que permita ir proponiendo actividades de aprendizaje a los estudiantes según las características que el propio sistema va captando del proceso de aprendizaje de los estudiantes, según los resultados que va obteniendo en el proceso. Eso no es algo absolutamente nuevo. Hace varios años nos hacían hacer módulos de aprendizaje con pruebas de entradas que enviaban según sus resultados a distintos capítulos de un texto. Ahora con las nuevas tecnologías y con la inteligencia artificial, creo que este será uno de los más grandes retos para personalizar la formación. Por supuesto, eso no va a dejar a un segundo plano al docente, pero permitirá profundizar en niveles mayores
la personalización de la formación. Muchas gracias. Muchísimas gracias Albertito por ser tan respetuoso del tiempo. Sabemos que el tiempo es tirano a veces y en esta ocasión lo es. Nos quedan 10 minutitos, hemos elegido un par de preguntas, agradecemos a todos las preguntas que han planteado, lamentablemente no tenemos el tiempo para poder desarrollarlas y vamos a hacer un par de preguntas. La primera al doctor García Aretio, que dice, ¿cómo podríamos evaluar a los estudiantes en esta virtualidad teniendo la garantía de que efectivamente nuestros estudiantes están aprendiendo y sobre todo están logrando las competencias previstas en cada una de las áreas curriculares, ¿no? El gran tema de la evaluación y la gran presión y el gran temor y la gran ansiedad de todos nosotros los docentes, ¿no? Cómo asegurar que nuestros estudiantes, sin tenerlos cerca, sin verlos, sin interactuar con ellos, podamos asegurar que están aprendiendo. Doctora García Aretio. Mire, casualmente, ahora mismo en el número actual de la Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, RIED, si acuden ustedes a él en internet, el número actual, hay un artículo editorial mío que lo titulo ¿Podemos fiarnos de la evaluación en los sistemas de educación a distancia y digital? Y es un artículo desarrollado ampliamente. Naturalmente yo concluyo con que sí podemos fiarnos. Claro, pero para ello hay que llevar a cabo muy cuidadosamente un diseño, hay que llevar a cabo una evaluación continua y formativa. Si se lleva a cabo una evaluación continua y formativa en los sistemas digitales, en los sistemas soportados en lo digital, se puede de alguna manera garantizar tanto, decimos, es que no sé si el estudiante, claro, y en los trabajos que usted manda en la presencial está convencido de que el estudiante es el que lo ha desarrollado sin copiarlo de ningún sitio, sin que se lo haya hecho su tío, el del pueblo, usted tiene la garantía, salvo en el acto concreto presencial, claro, si se hace una evaluación de carácter final, de carácter finalista, en un momento determinado, el martes a las 10 de la mañana, y lo centramos en esto, pero si la evaluación es continua, ¿dónde se llevan a cabo más registros para que yo de alguna manera pueda conocer al estudiante? ¿En un formato digital o en un formato a distancia? En el formato presencial, en un formato digital o en un formato presencial. En el formato presencial, el estudiante levanta la mano en la clase, hace alguna pregunta, pero ¿cómo registramos evidencias de todos? A través de los foros, a través de lo que descargan los estudiantes, a través del tiempo que están en la red. Todo el rastro digital que dejan, que antes me he referido a ello, son cantidad de información que yo tengo en los sistemas digitales con los que no cuento en los sistemas presenciales. Lo que pasa es que eso requiere mucho trabajo por parte del profesor, requiere herramientas adecuadas, buenas plataformas, pero queda ahí constancia de este estudiante que inicia sus tareas, que las va realizando, que va respondiendo, que descarga sus vídeos, que responde a las propuestas que se hacen, que resuelve los problemas y las dificultades. Todos no se los va a hacer papá y mamá, porque probablemente papá y mamá no estén preparados para eso. Una y otra vez, registros constantes, a mí me dan tanta garantía como en los sistemas presenciales, que sí, la evaluación presencial puede tener una determinada garantía. Saben ustedes además que ahora con los sistemas digitales se pueden hacer evaluaciones en línea. Bueno, la UNED ha tenido unas experiencias muy exitosas en tiempos de confinamiento, haciendo las evaluaciones de una universidad que siempre ha evaluado presencialmente, la UNED, una universidad a distancia, pero que siempre ha evaluado presencialmente. Eso fue un shock también, el confinamiento. Se hicieron evaluaciones por sistemas digitales, no se llegó a lo del reconocimiento facial, porque las leyes aquí en España son muy restrictivas con todo lo de la privacidad, el derecho a la intimidad, etcétera, pero sí se hicieron unos sistemas que lo tienen ustedes desarrollado en la página web de la UNED, muy interesantes para garantizar la identidad del sujeto que realizaba la prueba cuando la prueba es síncrona. Porque, insisto, yo estaba hablando de pruebas asíncronas. O sea, en definitiva, para no alargarme más, sí que se puede garantizar. Yo soy partidario de que se puede hacer, si se diseña bien y se utilizan los recursos adecuados, una evaluación dentro de los sistemas a distancia digitales. Muchas gracias, doctor García Aretio. Y tenemos unos 4 minutos, vamos a hacerle una pregunta al profesor Alberto Patiño
y nuestra colega nos dice, ¿no? El maestro peruano está lidiando con la falta de infraestructura tecnológica y conectividad de las escuelas y de los estudiantes, además de múltiples problemas de las familias para hacer frente a la educación remota. Todo ello le exige competencias particulares, donde la capacidad creativa, la apertura, la flexibilidad, así como competencias emocionales que se convierten en esenciales. ¿Cómo crees tú, Alberto, que se puede ayudar al maestro a hacer frente a este complejo escenario que se presenta en la educación en emergencia sanitaria como la que estamos viviendo actualmente? Yo creo que hay varios niveles. Efectivamente, una de las cosas que nos ha traído la pandemia es que ha puesto en uno de los primeros planos la educación emocional, la atención a los docentes, a los estudiantes y a sus familias. Creo que ese es uno de los aspectos en que el Ministerio de Educación y de manera descentralizada puede trabajarse. La otra es un programa de capacitación docente, que también es importante en el uso de las tecnologías. La tercera es dotarlo de herramientas para que pueda desarrollar su tarea docente. Lorenzo se va a sorprender. El Ministerio de Educación y las regiones no tienen, ningún maestro tiene una plataforma de teleformación. Trabajan a través de redes sociales, a través de WhatsApp, a través de múltiples recursos, pero el ministerio y las autoridades no los han dotado de una plataforma de e-learning, de un sistema integrado donde ellos puedan interactuar con sus alumnos, tener un aula virtual integrada, donde puedan proponer textos, donde puedan publicar videos, donde puedan hacer exámenes en línea, etcétera. Eso no lo tienen. En tercer lugar, hay que revisar las remuneraciones docentes también. Eso es bien importante. Creo que ya es momento de revisarlas y cumplir algunas promesas que hizo el actual gobierno en relación al bienestar docente y a sus remuneraciones. Creo que dotarlos de tecnología, darles una plataforma adecuada, darles una capacitación adecuada, mejorar las remuneraciones, creo que podría ayudar a estos procesos en búsqueda del bienestar de los docentes de nuestro país. Claro, el tema es muy amplio y yo propongo algunas cosas que en este momento me parecen que serían las pertinentes. Muchísimas gracias, Alberto. Estamos ya sobre el tiempo. Tenemos un centenar de personas en la sala. Agradecerles muchísimo a todos y a todas el haber participado de esta sesión. Agradecerle de manera muy, muy especial al profesor Lorenzo García Aretio y al profesor Alberto Patiño esta disposición, esta motivación y sobre todo esta intensidad en su labor docente propia de ellos, de ambos. Y solamente yo quisiera terminar invitando a todos y a todas las personas que están docentes, la mayoría que están en esta sala, al homenaje que se le va a hacer al doctor Lorenzo García Aretio por su larga carrera dedicada a la docencia, su brillante producción, su importante innovación y aporte a todos los que estamos de alguna u otra manera involucrados en los temas de educación a distancia, virtual, etcétera, tanto en estas latitudes de la América como en Europa, ¿no? El acto será organizado por la Asociación Iberoamericana de Educación Superior y a Distancia, AIESAD, y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, este lunes 25 de octubre, 17 horas, hora de Madrid, y si la memoria no me falla, tenemos 7 horas de diferencia con ustedes, profesor Aretio, son las 5 de la tarde, entonces son a las 10 de la mañana, hora de Lima, y el acto lo podremos seguir a través del canal de la UNED, del propio canal de la UNED, entrando a la página web. Están todos y todas cordialmente invitados, creo que va a ser un homenaje y un abrazo adicional que le daremos al profesor García Aretio por todos estos años y por haber sido siempre haber estado siempre tan dispuesto a apoyar a nuestra Facultad de Educación y a nuestra Universidad Católica en general. Muchísimas gracias a todos y todas
y hasta la próxima sesión que empieza en 3 minutos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Que estén muy bien. Cuídense mucho, por favor. Muchas gracias. Adiós. Gracias Adiós. al doctor.